Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a No lo digo yo, lo dice la Biblia. Te invito a que te quedes para entender por qué el ser humano y el mundo está como está. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el ser humano y el mundo cada vez está peor? Y no hablo de los avances tecnológicos, hablo de la moral. Tenemos un mundo gigante tecnológicamente hablando, pero con una moral que va en retroceso. Parece que en lugar de evolucionar, estamos en retroceso. ¿Te has preguntado por qué hay tantas maldades en el mundo? ¿Por qué cada vez estamos peor? No sé tú, pero es evidente que cada vez el ser humano está peor. Todo está corrompido, todo está depravado. Los gobiernos, la música, los alimentos. ¿Te has preguntado por qué existe la discriminación? ¿Por qué existe esa insensibilidad? ¿Por qué cada vez el ser humano está más enojado, más airado, más insensible? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay tanto amor por los bienes materiales? ¿Por qué suceden algunas veces que vemos esas noticias de gente que hace cosas atroces, que hace cosas impensables, que superan a la ficción? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Acaso el ser humano es culpable? El día de hoy vamos a comprender qué dice la Biblia acerca de esto. Romanos capítulo 1, verso 18 al 32 nos va a dar la respuesta y nos va a dar luz acerca de este cuestionamiento. ¿Qué dice la Biblia? Dice la primera parte, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Dice la Escritura que el Señor va a demostrar su ira y el Señor va a derramar su ira contra toda impiedad, contra toda perversidad, toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todas aquellas mentiras que nos venden como la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice la Escritura que Dios se ha manifestado a todo hombre. ¿Cómo? ¿A través de qué? Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice la Escritura que aquel Dios que no podemos ver se hace visible, todo su poder, toda su divinidad, toda su deidad se hace claramente visible a través de esta tierra, a través de la creación. Dice la Escritura que el ser humano no tiene excusa. Lo que de Dios se conoce, podemos ver el universo, estamos dentro de un universo matemáticamente calculado, dentro de un universo tan complejo, tan ordenado. Dentro de nuestro cuerpo podemos ver otro universo a nivel celular. Tú no lo dices a tu corazón que lata, tú no le dices a tus células que hagan mitosis. Tú no tienes ni siquiera el control de los aspectos internos de tu cuerpo. Estamos dentro de un mundo tan complejo, estamos dentro de una maravilla que es la vida. Es tan impresionante este mundo, las maravillas, cosas que el ser humano aún no alcanza a comprender, el cerebro humano, la posición de la Tierra en el espacio exterior, el milagro de la vida, cómo es que las plantas se nutren, las cadenas tróficas, eso y muchísimo más. Dice la Escritura en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo cuenta la gloria de Dios. Todo lo que hay en este universo nos hablan que hay forzosamente un creador, que hay forzosamente un diseñador inteligente, alguien tan poderoso, alguien tan capaz de hacer un universo tan complejo, tan ordenado, todo en equilibrio, de modo que no tenemos excusa. Entre más va a avanzar la ciencia, más nos vamos a dar cuenta que este universo no apareció de la nada, que se necesitó la mano diseñadora de un ser superior y supremamente poderoso, Dios. Más adelante vamos a tener unos videos acerca de la ciencia y Dios, cómo estos no se pelean, cómo estos van de la mano. No tenemos excusa, sabemos que hay un Dios. Seguimos leyendo verso 21, pues habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la Escritura que habiendo conocido a Dios, le dijeron: ¿sabes qué, Dios? No me interesas. ¿Sabes qué, Dios? No me importas. Dice la Escritura que más bien el ser humano se envaneció en sus razonamientos, en su sabiduría, en sus filosofías, en sus capacidades, y su necio corazón se entenebreció. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El ser humano se creyó tan inteligente y creó un montón de filosofías. Le dijo a Dios: ¿sabes qué, Dios? No me interesas, yo voy a crear mis propias reglas, voy a crear mis propios pensamientos, mis propias ideologías, mis propias filosofías. Y creyéndose ser sabios, inteligentes, intelectuales, se hicieron necios. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cambiaron la gloria de ese magnífico Dios que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice la Escritura que el ser humano creó su propio Dios. Cambiaron la gloria de Dios, la majestad de ese Dios, y el ser humano se creó un Dios a su imagen y a su semejanza, y creó un montón de dioses, y empezó a darle culto a las aves, le empezó a dar culto al cielo, culto al sol, culto al mar, culto a la naturaleza, culto a los animales, culto a seres que ellos mismos crearon. Generaron tantas religiones, cambiaron la gloria del único Dios verdadero en dioses creados por el mismísimo ser humano. Dice la Biblia en Isaías 40, versículo 19, que va el artífice y se corta un pedazo de madera, está el platero y se hace a un Dios, a su imagen y a su semejanza. Y lo alaban y lo honran y le dan la gloria. Cambiaron la gloria de Dios por estos falsos dioses creados por el humano. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: Dios los entregó a su inmundicia, a la inmundicia de sus corazones del ser humano, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice la Escritura que Dios les dijo: ok, hagan lo que ustedes quieran, ok, vivan como quieran, vivan con sus reglas, vivan con su inmundicia, vivan con su pecado. Y llegaron a tal degradación que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Verso 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice la Escritura que el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira, la verdad de Dios. El ser humano prefirió su depravación, el ser humano prefirió su falsa sabiduría, su falsa intelectualidad. Toda la depravación le dio rienda suelta a todas sus concupiscencias y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Como lo mencioné hace un momento, dando culto a las criaturas, dando culto a dioses falsos, dando culto a todo antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice la Nueva Traducción Viviente. Por eso Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Saben a qué me refiero, verdad? No es normal. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Por más que vengan las ideologías, lo quieran meter a fuerzas y lo quieran meter como algo normal, dice la Escritura que esto es depravación. Esto es a causa de la depravación del hombre. Esto es por las concupiscencias desenfrenadas, por la lascivia. Es que el ser humano ha dado rienda suelta a sus pasiones, ha dado rienda suelta a su pecado. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como a ellos no les importó tener en cuenta a Dios, porque ellos saben que existe un Creador, porque ellos saben que Dios existe, por más que lo nieguen, por más que no quieran creer, dentro de sus conciencias, dentro de ellos mismos, saben que hay un Dios. Sin embargo, le dijeron: no me importas, Dios, no te quiero, Dios, no quiero nada de ti. Yo voy a ser mi propio Dios. Como ellos no
tuvieron en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada, a su propia mente reprobada. Dios dijo, ¿saben qué? Vivan como quieran, hagan lo que quieran. Pero cuando el ser humano se aparte de Dios, cuando el ser humano se aparta de la ley de Dios, escúchame bien, siempre va a haber caos. Si Dios dice que algo es cuadrado, créeme, Él sabe por qué es cuadrado. Pero viene el ser humano y dice, no, es redondo. Y si tú te sales de la ley de Dios, de la verdad de Dios, siempre va a haber caos. Seguimos leyendo. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y pon atención a lo siguiente que vamos a leer juntos. Y reflexiona un poco si lo que vamos a escuchar a continuación se parece con el mundo actual. No es mera coincidencia. Es un claro ejemplo de que la verdad bíblica y la palabra de Dios es infalible, es verídica, siempre tiene la razón. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Te suena familiar al mundo actual? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿Te suena familiar? Dice el verso 32. Ellos saben, realmente hay algo dentro de ellos que les dice, están mal. Saben que va a haber juicio y sin embargo lo siguen haciendo. Seguimos leyendo. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos también incitan a otros a practicarlo. ¿Será que el mundo está como está y el ser humano tenga la culpa? El mismo hombre que decidió alejarse de Dios, el mismo hombre que decidió independizarse de Dios, el mismo hombre que se cree más sabio que Dios, el mismo hombre que se cree intelectual, el mismo hombre que creó sus propios dioses, el mismo hombre que le dio la espalda al Creador, al Dios Todopoderoso, al Dios Soberano. Y este mundo va a estar peor. Y la única solución, persona que me escuchas, es que te arrepientas de tu pecado y te conviertas a Cristo. Les dejo aquí un video que habla acerca del Evangelio de Cristo, la solución para el ser humano. Dios te bendiga y si quieres conocer más de la Biblia, sígueme y conozcamos juntos qué dice la Biblia.